nueva clase en Preo en Cuarentena y hoy veremos modelos lineales. En los modelos lineales en general se estudia lo que corresponde a la función afín, la función constante y la función lineal. A mí me interesa tomar dos puntos aquí cuando hablamos de lo que son los modelos lineales y su definición. Y es que quiero recalcar que los modelos lineales son funciones que se grafican como rectas en el plano cartesiano. Es decir, que vamos a estudiar funciones que simplemente son una línea. Ahora, tienen nombres distintos y lineal, cuando hablamos de lineal, no significa necesariamente la palabra línea. Y ya vamos a ver por qué. Entonces comencemos con una de las primeras funciones que vamos a ver en esta clase, que en realidad son tres. La primera es la función lineal. Vemos que la función lineal corresponde a la función que está definida por esta expresión que está aquí. F de x igual a m por x. O sea, recordemos que estamos en el ámbito de funciones, por ende, lo que estamos haciendo aquí es que cuando yo tengo un valor x y lo introduzco en mi máquina que corresponde a mi función, lo que me va a devolver va a ser una aplicación que se le hace a este x que va a ser correspondiente a multiplicarlo por algún m. Lo único entonces que hacemos es amplificarlo o reducirlo con alguna constante o más bien dicho un número real. Ahora, ese valor de m tiene una importancia no menor y es que esta m se le llama la pendiente. La pendiente, ¿por qué? Porque si nosotros graficamos esta función, va a ser algo de este estilo, algo que está aquí, algo que está aquí. Vemos que si yo tengo el plano cartesiano que corresponden a estas dos rectas que tenemos clásicas, si yo grafico la función lineal que corresponde a f de x igual a m por x, va a ser algo de este estilo. Ahora, esto es si y solo si m es positivo. Vamos a ver el caso de que m sea negativo. Notemos qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos la función en 0. Es decir, le introducimos el valor 0 a la máquina. Bueno, nos damos cuenta que eso es equivalente a m por 0. Es decir, que f de 0 es igual a 0. Por lo tanto, siempre esta función va a pasar por el origen. Y luego, qué tan inclinada es, qué tan, por ejemplo, empinada, o qué tan acostada, o incluso si es de esta forma, va a depender principalmente de la pendiente M se le dice. Y claro, de la palabra pendiente tiene que ver, por ejemplo, con qué tan empinado es un cerro, o qué tanta pendiente hay cuando yo subo un cerro. Entonces está relacionado porque podríamos pensar que X corresponde a los pasos que yo doy horizontalmente e Y corresponderían a los pasos a cuánto yo subiría cuando doy un paso. Entonces, por ejemplo, si yo doy un pasito, en esta función subí poquito, pero en la que está más arriba subí más, y la que está aún más arriba subí mucho más. Y por eso decimos que tiene una pendiente. Y cuando la pendiente en particular es negativa, es porque cuando yo avanzo, realmente bajo. Pero vamos a ver eso en más detalle. Lo que me interesa es que nos quedemos con la intuición de que la función lineal es la función que necesariamente pasa por el origen. ¿Por qué? Porque al evaluarla en 0, da 0. Ahora, también es importante recalcar que si la función está escrita así, yo podría decir que la variable y, que es f de x, se relaciona con x de esta manera. Por ende, y dividido en x va a ser igual a m. Es decir, que la variable dependiente que corresponde a y es directamente proporcional a la variable independiente, como lo tenemos aquí. Recuerden cuando nosotros vimos en las clases de números lo correspondiente a razón, proporción y porcentaje, y vimos que las variables cuando se relacionaban de forma directamente proporcional, la fracción entre ellas era igual a una constante. Nosotros veíamos entonces que en este caso, por ejemplo, como m es positivo, cuando este valor aumenta, este también valor aumenta, porque es un número positivo. Por ende, cuando yo avanzo, por ejemplo, en el eje de las x, en este caso, el eje de las y también aumenta en el punto en el que se encuentran. Pero eso es porque la pendiente en este dibujo es positiva. En el caso de que sea negativa, vamos a ver el efecto contrario. Estudiemos un poquito más lo que son las funciones lineales y en qué situaciones de la realidad se manifiestan o en qué situaciones no lo son. Por ejemplo, veamos el perímetro de un cuadrado. Recordemos que el cuadrado tiene la característica que el perímetro corresponde a la suma de los lados. El perímetro es el largo en el que yo encierro la figura.
Entonces tomemos el perímetro de un cuadrado, el cual podemos relacionar con su lado, porque sabemos que el cuadrado cumple con la característica de que todos sus lados son iguales. Sabemos que si el lado de un cuadrado es A, entonces su perímetro necesariamente va a ser 4 veces A. ¿Por qué? Porque sumo simplemente todos los lados y eso me da 4A. Entonces, si llevamos P al perímetro del cuadrado, podemos hacer la siguiente función, la función P de A igual a 4A, donde P de A será el perímetro del cuadrado en función de A, y A, recuerden que es el lado. Entonces podemos generar una función que me dice el perímetro de cualquier cuadrado, incluso podríamos ponerle un cuadradito aquí, el perímetro de cualquier cuadrado en función del lado A siempre va a ser igual a 4 por A. Así podemos ingresar a la función el lado de un cuadrado y nos retornará automáticamente su perímetro. O sea, yo le podría aquí meter cualquier lado, por ejemplo, el lado 1 de 1 metro, y eso va a ser 4 por 1, o sea, esto es 4 metros. O también puedo yo introducir perímetro del lado 10, y eso va a ser equivalente a 4 por 10, lo que va a ser 40. Entonces, notamos que esta función es una función lineal. ¿Por qué? Porque yo al introducirle el 0, necesariamente obtengo 0, porque es 4 por 0. Pero eso no es la única característica, también es por la forma que tiene. Si analizamos bien su forma, nos damos cuenta que tiene una pendiente, es decir, tiene un m y en particular su pendiente es igual a 4. Por lo tanto, podemos decir que el perímetro del cuadrado depende linealmente de su lado. Eso tiene que ver porque recuerden que estamos hablando de la función lineal. Por otro lado, quiero que pensemos alguna función que no sería lineal. Por ejemplo, podemos pensar en la función que nos da el área de un cuadrado. Recuerden que el área de un cuadrado en este caso es el lado por el lado, o sea, esto es a cuadrado. Vemos que eso no depende linealmente del lado porque el área va a corresponder a esta función. El área de un cuadrado cualquiera en función de su lado siempre va a ser a cuadrado. Y claramente esto no es una relación lineal, no es algo del estilo f de x es igual a algún m real por x, sino que lo que tenemos aquí simplemente es la variable elevada al cuadrado. Entonces es importante notar que también cuando hablamos de función lineal, tiene que ver con que la función cuando la escribo f de x igual a m por x, el x siempre está elevado solamente a 1, no está elevado a otra cosa, no hay otro grado, y está multiplicado por alguna pendiente. Ahora, en particular, hay una función que nos podría llamar la atención, que es la función identidad. La función identidad es una función lineal, pero la diferencia es que la pendiente es igual a 1. Como la pendiente es igual a 1, cuando yo multiplico 1 por x, me da x. Esta función es súper interesante porque esta es la función que no hace nada. Cuando yo introduzco algún valor x en mi máquina, que es mi función, nos vamos a dar cuenta que no le hace prácticamente nada. ¿Por qué? Porque me devuelve el mismo x que le introduje. De hecho, en la universidad me acuerdo que a esta función la llamaban la función floja. ¿Por qué? Porque no hace nada. Entonces, recapitulando, las funciones lineales son las funciones que tienen una pendiente, que pasan por el 0 y que en particular el grado en el que se eleva la variable es 1, y tenemos el caso particular de la identidad, que es cuando la pendiente es igual a 1, lo que implica que nos da el mismo valor que le introdujimos y corresponde a la función identidad, alias función floja. Veamos ahora un par de ejemplos de relaciones que son lineales o relaciones que podrían ser funciones lineales también. Entonces, por ejemplo, tenemos la longitud de una circunferencia en función de su radio. O sea, recuerden que el perímetro de un círculo corresponde a 2pi por r, como está escrito aquí. En este caso, la variable r está elevado a 1 y está multiplicando por un valor real, que es 2 por pi. Entonces, en este caso, r va a ser nuestra variable independiente y p va a ser la dependiente, ya que p depende de r, y así lo escribimos. P es una variable que es igual a p que depende de r. Eso es una forma de decir que, de alguna manera, p es una función que depende de r, y en particular la pendiente es 2pi. Entonces vemos que la longitud de la circunferencia como función del radio necesariamente es una relación lineal. Ahora bien, también tenemos otro ejemplo. El perímetro de un triángulo equilátero en función de su lado.
Sabemos que un triángulo, el perímetro corresponde a la suma de los lados, pero en particular un triángulo equilátero cumple con que los tres lados miden lo mismo. Por ende, el perímetro va a ser A más A más A, o sea, 3A. Lo que implica que esto va a ser una función, en donde el lado A va a ser la variable independiente, porque es 3 por A, P va a ser la variable dependiente, y la pendiente, en este caso, sería 3, porque multiplica a la variable independiente. Finalmente, el tercer caso que nosotros nombramos aquí corresponde a una función clásica que se ve en física, que es la fuerza de un resorte cuando uno lo estira o lo contrae. En ese caso, vemos que la fuerza es directamente proporcional al estiramiento o comprensión del resorte. Ahora, puede que ustedes no hayan visto esta materia y está bien, solamente lo ponemos para que veamos un ejemplo. Y es que la fuerza que ejerce un resorte, por ejemplo, tengo una pared y tengo un resorte, y yo le pongo una masita y lo contraigo, vamos a ver que la fuerza que ejerce el resorte es igual a una constante que tiene que ver con qué tan duro, por decirlo, es el resorte, y la compresión de este. O sea, si el largo natural es este y yo lo contraigo esta distancia, esto va a corresponder a X. Y vemos que la fuerza es esa constante por X. En este caso, el estiramiento o la compresión que corresponde a X denota la variable independiente, porque eso es lo que yo puedo controlar. Vemos que F necesariamente es la variable dependiente porque va a depender de qué tanto yo estiro o no el resorte, la fuerza que sienta. Y finalmente K va a ser la pendiente, ya que multiplica a la variable independiente.